Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kelly Palacios y hoy vengo a socializar mi propuesta, problema que nace en esta asignatura donde la metodología de la solución creativa de problemas pues nos permite efectivamente generar un problema, ideas que nos permitan clarificar y proponer nuevas soluciones creativas. Y en ese orden de ideas, pues mi propuesta es cómo lograr que en un mundo tan digitalizado el libro vuelva a ser protagonista, teniendo como foco a los estudiantes de transición del Instituto Caldas y cómo los papás podemos ser de alguna forma protagonistas y gestores y coeducadores en este proceso. Así pues, en el primer paso de este ejercicio, la clarificación nos arroja pues a partir de este problema quiénes son los actores, cuáles son los datos preocupantes, qué está ocurriendo frente a los niños y toda la era digital que les vincula, cuáles son las ventajas y las desventajas, los elementos positivos y negativos, y ahí así entonces surgen en esta segunda fase de generar ideas, 30 ideas eh, que me van como dando luces a partir de lo que yo quiero realizar. En esa misma línea, donde propongo es cómo podríamos lograr que el libro recupere su lugar y su protagonismo en un contexto tan altamente digitalizado que de alguna forma produzca o nos permita tener lectores en una primera infancia motivados de manera voluntaria, ¿sí? Así pues, entonces vamos a ver que después de generar estas ideas, en la parte naranja de la diapositiva van a ver que selecciono algunas ideas que están dentro de esa clasificación que me permite discernir y delimitar en qué ámbito me voy a enfocar después de tener como una gama inmensa de ideas que me ayudan o me ayudarían a solucionar de manera creativa dicho problema. Me centro en el ámbito educativo, más propiamente en que la escuela sea ese ente que de alguna forma dispare o permita ampliar esa solución. Así pues, acá vemos cómo es del ámbito escolar protagonizado por el Instituto Caldas y los estudiantes de transición, pues se configura un principal detonante que es devolverle al libro su protagonismo y de alguna manera construir un ambiente pedagógico, familiar y académico donde los niños logren comprender no solamente la importancia del libro como un elemento, sino de la lectura y todo lo que ella pues de alguna forma nos beneficia. Así pues, aquí vemos lo que se llama POPs como esas ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas frente a este proyecto es que podemos hacer que como colegio, como escuela, nos posicionemos en un lugar bien importante como un elemento articulador del proceso lector, además de fortalecer también las relaciones y los vínculos entre los padres y la escuela y motivar la participación pues efectivamente de la familia como mediadores del proceso lector. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues precisamente es transformar esas praxis frente a todo ese mundo digitalizado, de alguna forma lograr ver de una manera más creativa esas tradiciones lectoras y cómo esas metodologías pues van a fortalecer los procesos de los niños. ¿Qué problemas tendríamos? Claramente el tiempo de los adultos es bien corto eh, y posiblemente tengamos una limitante, es la asistencia, la disponibilidad, pero la idea es que podamos empezar a trabajar. ¿Qué otro limitante o problema puede aparecer? Y es que desde el ámbito curricular esto implicaría más tiempo, implicaría mucho más eh, disposición y efectivamente trabajo, no solo para quien en este caso ejecutaría el proyecto, que sería yo, sino para las maestras de transición, porque de alguna forma ellas son quienes conocen todo el entorno del niño, de alguna forma sus gustos, de alguna forma como todo lo que les rodea, ¿no? Y el tercer problema que se nos presenta es qué tan pertinente llegan a ser los elementos digitales apropiados para esta estrategia. ¿Por qué? Porque es contraproducente decir que lo voy a vincular al ejercicio cuando pretendo que el libro sea protagonista, pero hay una realidad inmersa y es que no puedo quitar la tecnología. Estamos en un mundo tecnológico donde hay que aprender a usarla y es como generar, como lo dije al inicio del ejercicio, era cómo generar en nuestro hogar espacios dignos para los libros y no desplazar
la tecnología, sino lograr que convivan y que sea realmente un ejercicio regulado, ¿no? Y las ideas nuevas que surgen después de hacer este ejercicio, pues es como la lectura definitivamente necesita ser una experiencia afectiva, emocional, donde las habilidades blandas sean protagonistas para el estudiante, donde efectivamente la lectura sea un elemento primordial en el desarrollo de la primera infancia y donde efectivamente sea un aliado a la tecnología y no que esté versus la tecnología. Así pues, para reforzar pues esta solución desde esta perspectiva y de esta nueva desarrollo de mis ideas, pues propongo efectivamente que la experiencia afectiva, social y cultural de la lectura pues debe darse y debe darse a través de un vínculo emocional. En ese orden de lecturas pues se reconoce que en la primera infancia sí o sí la lectura debe estar ligada a las emociones, y que de alguna manera pues los papás en este momento de la vida y el desarrollo del infante, del estudiante en su primera infancia, pues son un elemento primordial porque son los primeros motivadores, donde el niño tiene toda su confianza, donde el niño deposita todo su, digamos, toda su ilusión, todo su proyecto. En ese orden de ideas, pues se organiza un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo. Voy a socializar a corto plazo, pues efectivamente será yo quien estoy encargada del proyecto. Se desarrollaría durante los 4 periodos, es decir, durante los 2 primeros periodos del año, primero y segundo periodo se ejecutaría. Durante el tercer periodo se llevaría como la gestión para finalmente en el cuarto mostrarlo. Entonces acá ustedes ven que las ideas a corto plazo o lo que se pretende a corto plazo es solicitar los permisos, gestionar los espacios, lograr conectarse con las personas que van a venir a capacitarnos y hacer actividades específicamente con los padres en estos eventos en que los vinculemos. Ahí hago el repaso pues de cómo sería el recorrido y efectivamente pues tengo que consultar a rectoría, a las coordinaciones, a planta física de la UNA porque generaría un espacio extracurricular para lograr pues vincular a los padres a la actividad. A mediano plazo, pues como ya bien lo acabé de decir, gestionar espacios, realizar coevaluaciones, todo esto se registraría, se llevaría a través de un Google Maps donde yo no solamente vea el registro de la firma de los papás que asisten, sino también como esa evidencia del proceso de cada estudiante. De alguna manera es importante decir acá que antes de comenzar todo el proceso, pues hay que hacer un seguimiento y hay que realizar unos protocolos de permiso porque vamos a intervenir en un salón con estudiantes menores de edad. Así pues, dentro de estas últimas 24 horas o como elemento de implementación ya para cerrar el ejercicio, efectivamente, pues dentro de mis tareas estaría ir, generar ese espacio de discusión en rectoría, con las coordinaciones, presentarles el proyecto, la propuesta y hacer, como bien lo digo en esta última diapositiva, la sensibilización con los padres en la reunión de papás que tendremos este miércoles en el colegio, donde se les propone a los padres como este ejercicio y esta estrategia, más que ejercicio, esta estrategia que a futuro esperamos se magnifique y pueda llevarse a través de sus resultados a otros grados donde podamos ver cómo ese proceso lector de los estudiantes y cómo el libro vuelve a ser efectivamente protagonista dentro de la vida de cada estudiante, no solo del Instituto Caldas, sino de la sociedad en general. Muchas gracias.